viernes, el día viernes 23 de abril sería su clase. Sería la clase que corresponde. Ahora, ahí está, déjenme minimizar esto. Ok. ¿Qué vimos en la mañana? Bueno, vimos capacitores en serie. Entonces vimos capacitores en serie. ¿Qué son capacitores en serie? Bueno, tomas un capacitor, vamos a tomar como referencia los electrolíticos, los que son como cilindros, que tienen patita larga, que es el más, patita corta, que es el menos. Tomamos otro capacitor, no necesariamente de la misma capacitancia, que tiene patita larga, patita corta. Y otro capacitor, ajá. ¿Esto lo volvemos a apuntar en este caso si ya estuvimos en la sesión de en la mañana o...? Sí, porque es como un resumen de lo que hicimos. Además voy a mencionar algunas cosas adicionales a lo que hicimos. Ok, profe. Gracias. Entonces, eso es un capacitor. Son 3 capacitores. Vamos a llamarle C1, C2, C3. Digo, podrían ser iguales, pero no necesariamente. Y una conexión en serie es cuando conectas el menos con el más del otro, como si fueran tomados de la mano, pero cruzados así. Y luego el menos con el más. Eso es una conexión en serie. Ahí van los capacitores tomados de la mano, pero las manos las llevan cruzadas, así como en el kinder, todos los niños babosos los sacaban a caminar, así, pues así más o menos. Bueno, ¿qué tenemos? Que esa es una conexión en serie. Obviamente esto se tiene que conectar a una fuente de voltaje. Si no lo conectas a una fuente de voltaje, pues ¿para qué lo quieres? No se van a cargar esas cosas por obra del espíritu, de lo que sea. Esto lo conectamos a una pila o cualquier fuente que te dé voltaje. Pero normalmente yo siempre pienso en pilas y ya quedaría así. Y tendríamos un voltaje así. Estar haciendo estas figuritas no es lo más recomendable porque pues los capacitores no siempre son así electrolíticos, no siempre son cilindros. Y bueno, pues es incómodo estar dibujando esto. Y además es tardado estar haciendo las figuritas. Entonces lo que se hizo es adoptar la siguiente, los siguientes representaciones, que es poner los capacitores así, poner la fuente de voltaje por acá, la pueden poner donde quieran la fuente de voltaje, y tendríamos 3 capacitores, aquí estaría el tercero, así. Y entonces esa figurita que está ahí representaría esto de acá. Esto sería el capacitor 1, y recuerden, estas líneas verticales representan las láminas de los capacitores, las placas. Capacitor 2, capacitor 3. Esta es una conexión en serie, y la fuente de voltaje, pues la tenemos acá. A veces, en los problemas, no te van a dibujar la fuente de voltaje, nada más te van a decir, entre este punto y este punto hay un voltaje de tanto. Bueno, ya tú debes sobreentender que en realidad lo que hay que hacer es conectar una pila aquí. Y en general, para N capacitores en serie, ayer en la mañana lo hice para 2, pero bueno, en general, si no son 2, si son N capacitores en serie, capacitores en serie, lo que hacemos es reducir este circuito a un solo capacitor. Es decir, de los 3, los junto como si fuera nada más uno, y de los 3 sacamos uno que se llama equivalente. Le vamos a llamar capacitor equivalente, que es el resultado de tener 3 juntos o más. Y ayer en la mañana vimos que 1 entre la capacitancia equivalente sería igual a, y en general si hay N capacitores sería 1 entre C1 más
1 entre C2 más, y así nos seguiríamos poniendo todos los capacitores que haya, 1 entre Cn. Y esa es la formulita que usamos para sumar capacitores en serie. ¿Qué aspectos debo tener en cuenta? Que la carga es la misma en cada capacitor. Cada uno de los capacitores va a tener la misma carga y en la mañana explicamos por qué. Entonces aquí nada más lo notamos. Todos tienen la misma carga, no importa su capacitancia. Todos tienen la misma carga. Si uno tiene 20 microcoulomb, pues todos los demás tienen 20 microcoulomb. Las cargas no se suman, no vayan a sumar las cargas. El capacitor equivalente, que es el resultado de estos tres, tiene la carga de uno de ellos. Entonces, el capacitor equivalente tiene la carga de uno de ellos, nada más. Las cargas no se suman. Y ahí pongan entre paréntesis, no deben sumarse las cargas. No deben sumarse las cargas. Lo que sí se suman son los voltajes. El voltaje de toda la pila sería la suma de los tres voltajes. Cada uno de ellos requiere un voltaje. Capacitor 1 necesita un voltaje V1. Capacitor 2 necesita un voltaje V2. Capacitor 3 va a consumir un voltaje V3. Los voltajes sí se suman. Entonces, en serie, no sume las cargas, sumas los voltajes. Los voltajes se suman. Y eso es una conexión en serie. Y bueno, este circuito que está aquí se puede sustituir o se puede representar por un circuito equivalente, que sería un solo capacitor. De todos sacamos uno y es el equivalente, conectado a la misma fuente de potencial, a la misma pila. Entonces, este sería el circuito equivalente, donde de todos los capacitores sacamos uno y ese es el capacitor equivalente. Este capacitor equivalente va a tener la carga de uno de ellos nada más y todos tienen la misma, conectado a la misma fuente de potencial. La pila no la hemos cambiado, la pila sigue siendo la misma que en el circuito anterior. El voltaje de la pila tendrá que ser igual al voltaje que va a necesitar cada uno de los capacitores. A V1 más V2 más V3. Entonces, para N capacitores, esta es la formulilla que vamos a estar utilizando. Y esto es el voltaje. Los voltajes deben sumarse. Ahora, otra cosa que debemos recordar, que debemos notar es que este capacitor equivalente siempre va a ser más pequeño que cualquiera de ellos. Si uno es de 3, el otro es de 5 y el otro es de 8, el equivalente siempre va a ser más pequeño que cualquiera de ellos. Eso es lo otro que debemos recordar siempre. El capacitor equivalente siempre tendrá una capacitancia menor que cualquiera de los capacitores iniciales. Siempre va a tener una capacitancia menor que cualquiera de los capacitores o condensadores en la red. A eso le vamos a llamar una red de capacitores. Y ya está. Eso es lo que tú debes recordar cuando tengas
capacitores en serie. Y otra cosa que les dije, ¿cómo identifico si unos capacitores están en serie? Bueno, la forma de identificarlo es que sigas un solo camino y no haya desviaciones. Entonces, para identificar, y esto lo vamos a agregar acá, para identificar capacitores en serie, debe ser un solo camino al recorrer la red. ¿Qué podría pasar? Podría pasar que tuviéramos una situación como esta, que tuviéramos acá un cable, que aquí hubiera un capacitor, que aquí hubiera otro capacitor, que por acá hubiera otro capacitor, y por acá hubiera otro capacitor, y que la red continuara. Por ejemplo, así. Pensemos una red como esta, donde tenemos aquí un capacitor, C1, aquí otro capacitor, C2, aquí otro capacitor, C3, y aquí otro capacitor, C4. Imagínense una red como esa de capacitores en un circuito. Bueno, para identificar cuáles están en serie y cuáles no, debe ser un solo camino. Cuando tú recorres la red, debe ser un solo camino. Entonces puedes decir, bueno, yo voy a salir de aquí y me voy caminando. Paso por el primero, paso por el segundo y no hubo desviaciones. Estos están en serie. Pero ya los demás no están en serie con estos. Aquí un error que podrías cometer es pensar que C3 también está en serie con estos dos, y no. Porque cuando llegues acá ya tienes dos caminos. O te vas por allá, o te vas por acá. Y eso hace que ya sean, en este momento, como son dos caminos diferentes, ya ninguno de estos está en serie con estos. Entonces, los únicos que están en serie son estos dos. Porque al recorrer la red, sí atraviesas a los dos sin desviaciones. Pero ya para pasar por los otros, tuviste que pasar por una desviación. Y si pasas por una desviación, ya no estamos en serie. Ninguno de estos dos está en serie con los dos primeros. Así es como vas a identificar en una red si tenemos capacitores en serie. Bueno, en resumen, esto lo dije en la mañana, algunos detallitos los omití en la mañana y ahora ya complemento. Y esto sería, en resumen, cómo quedan capacitores en serie. Anótenle y me dicen si tienen alguna duda. Bueno, Miguel Ángel, lo esperamos, vaya, y ahorita regresa a la clase. Y dice Pablo que aquí anda su carnalillo. Ah, pues no sé. ¿Qué pasó? Ok. Bueno, no le den machetazos a la abuelita hasta que les haya dado el terreno, si no, pues no. Ok. Vamos ahora a los capacitores en paralelo. Y también voy a hacer un resumen de qué es lo que debo saber acerca de capacitores en paralelo. Entonces, ok. Entonces borramos. Y ahora vamos con los capacitores en paralelo.
Bueno, esto ya lo vimos en la mañana. Entonces va. Capacitores en paralelo. Capacitores en paralelo. Los capacitores en paralelo es, por ejemplo, si tienes una pila o una fuente de voltaje, y es como si conectaras todos a la fuente de voltaje. Entonces, por ejemplo, acá podrías poner un capacitor. Este es ya un capacitor, lo acomodamos así para poderlo conectar. Patita larga, patita corta. Y por acá podríamos poner otro. Otro acá. Patita larga, patita corta. Este es un capacitor 1, este es el capacitor 2 o al revés, como quieran conectarlos. Y conectamos patita larga al más, patita larga al más, patita corta al menos, patita corta al menos. Aquí los dos capacitores están conectados a la misma pila y por lo tanto están recibiendo el mismo voltaje. Esta es una conexión en paralelo y vamos a decir que en paralelo el voltaje siempre es el mismo. Obviamente entonces la carga ya no sería el mismo, porque ahora el circuito sería así. Normalmente en paralelo representamos esto, primer capacitor acá. Acá va a ir la fuente de voltaje. Segundo capacitor acá. Y ya está. Entonces, iría la fuente. Profe, Ajá. si eso lo vimos en la mañana, para no revolvernos, podemos nada más complementar lo que haga falta. Es que si lo Sí. volvemos a apuntar, sí, como que revuelve porque lo ponemos al final del paralelo, el del serie y otra vez de regreso y como que no. Ok, está bien. Sí, si quiere más complementa la información. Ok. Sí. Este diagrama de acá es equivalente a este diagrama de acá. Aquí se ve claramente que la patita larga del capacitor C1 está conectada directamente a la pila, porque finalmente esto que está en amarillo son cables. Y la patita del C2, la positiva, está conectada directamente a la pila. Entonces sería el equivalente a esto que tenemos arriba, este diagrama de acá abajo. ¿Qué debemos recordar en paralelo? Primero, que el voltaje es el mismo. Todos los capacitores reciben el mismo voltaje. Es el mismo para todos. Entonces, en paralelo es el mismo voltaje. La carga no es la misma. Cada capacitor tiene diferente carga. Este capacitor va a tener una carga Q1 y este capacitor va a tener una carga Q2. Puesto que estás usando el mismo voltaje para cada uno y ellos tienen diferente capacitancia, va a ser que la carga que tú metas va a ser diferente. Entonces la carga, aquí se suman las cargas. La carga total es la suma de las cargas de cada capacitor. De cada capacitor. Para N capacitores en paralelo, y eso lo vimos en la mañana, para N, donde N pues es un número, capacitores en paralelo, tenemos que la capacitancia equivalente, no la carga, la capacitancia. Entonces, la capacitancia equivalente es la suma directa de las capacitancias. En paralelo es más simple sumar capacitores. Esto es importante porque cuando veamos resistencias, las resistencias están al revés. Resistencias y capacitores se suman al revés. Mientras que en serie, los capacitores son un poquito difíciles de sumar. En paralelo es lo contrario. En paralelo, los capacitores se suman directo. C1 más C2.
Entonces, y en cambio las resistencias son al revés, y cuando veamos resistencias lo vamos a ver. Entonces, la capacitancia equivalente aquí sería capacitor 1 más capacitor 2 más, y así nos vamos sumando hasta el último, capacitor enésimo. Esta es la fórmula para sumar capacitores en paralelo. La conexión en paralelo es la más difícil a veces de detectar, porque no necesariamente vienen así las conexiones, a veces vienen un poco raras. Por ejemplo, podría ser lo siguiente, que tuviéramos un circuito así. Entonces, algo como esto. Y que tengamos capacitores acá. Podría venir el circuito acá y acá vaya otro. Y bueno, que los capacitores estén así. Acá el capacitor 1. Acá el capacitor 2. Está claro que estos están en paralelo, porque tú puedes conectar una pila acá abajo. Muchas veces no te van a dibujar la pila, y es como si estos capacitores estuvieran conectados directamente cada uno a la pila. Pero incluso se puede agregar un tercer capacitor que aparentemente no está en paralelo, que podría ser sacar una conexión de aquí y hacer esto. Por ejemplo, puede ser que venga un diagrama así, y que aquí esté un tercer capacitor, C3, y a veces le genera confusión, porque pues parecería que no está en paralelo. Pero en realidad lo que puedes hacer es, esta conexión, pues finalmente son alambres que están en contacto, la puedes conectar acá, y esta conexión que está en esta esquina, pues nada más la puedes deslizar y conectarla acá. Y entonces ahora la figura quedaría así. Entonces la figura quedaría así. Y ahora te darías cuenta que efectivamente todos los capacitores que estos están en paralelo y más bien acá en medio. Bueno, aquí ya puse mal la conexión. Y acá en medio tendríamos este acá. Y entonces sería como si todos estuvieran conectados a la misma pila. Aquí es como si estuvieran conectados directamente a la misma pila. Entonces, de pronto hay circuitos medio raros. Aquí ya no me quedó muy bien que pareciera que no están en paralelo, pero ya cuando los analizas, resulta que están en paralelo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues aislar siempre pequeñas porciones de un circuito. Por ejemplo, si vemos algo como esto en un circuito, los identificamos, estos están en paralelo, y los reducimos. Y hacemos una figura más simple, ya con esta reducción. Y eso nos va a permitir identificar distintas configuraciones en un circuito, pues digamos que sea más complejo. ¿Qué hay que recordar de los capacitores en paralelo? Pues esto, que el voltaje es el mismo, todos tienen el mismo voltaje, diferente carga, y que el capacitor equivalente es la suma directa de todos los capacitores. Esta figura se puede reducir a una sola figura, que sería un solo capacitor con una sola fuente de potencial. Entonces,
Esto, si lo reducimos, quedaría así. Y ahí está. La fuente de potencial queda igual. Esa no la hemos cambiado. Y acá quedaría el equivalente. Este sería el capacitor equivalente. Este es el resultado de estos dos. Estos dos combinados es equivalente a tener nada más uno. Y este equivalente lo calcularíamos con la suma directa de las capacitancias. Entonces, déjenme ver. Bueno. Ok. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Déjenme, les voy a poner un ejemplo. Es del libro de el Serway. El ejemplo es ese que está ahí. Entonces, dice, para el sistema de 4 capacitores mostrados en la figura, encuentre A, la capacitancia equivalente del sistema, B, la carga en cada capacitor, y C, la diferencia de potencial, o sea, el voltaje a través de cada capacitor. Y la figura que nos ponen es esa de ahí. Anótenlo y ahorita vemos cómo se resuelve. Ok. Entonces, ¿cómo debemos analizar ese cuando tengamos arreglos de capacitores? La forma de hacerlo es, obviamente, reducir la figura. Vamos a ir haciendo reducción de la figura. Siempre les recomiendo que vayan haciendo todas las figuras. ¿Qué es lo primero que notamos en esa figura? Están en serie. Bueno, las de arriba, la de 3 y 6, están en serie, y la de abajo también, 2 y 4. Exacto, ¿no? Entonces, estos dos están en serie. Lo que les decía, primero debemos identificar las partes más simples. Está claro que están en serie. Entonces, están en serie y les vamos a llamar, de estos dos voy a sacar uno, el capacitor C36, por ejemplo. Los dos de abajo también están en serie entre ellos. Entonces, estos están en serie y de estos dos voy a sacar uno que le voy a llamar el capacitor 24. Los subíndices es por la capacitancia. Si no quieren poner esos subíndices, pónganle capacitor 1, 2 y abajo capacitor 3, 4, como gusten. Pero yo estoy usando la capacitancia. Entonces, bueno,
Ya vimos que en serie, ¿cómo se suman? En serie es 1 entre el capacitor 3.6, que es el resultado de estos dos, sería 1 entre 3 microfaradios más 1 entre 6 microfaradios. Hay que hacer esta suma de fracciones. 1/3 más 1/6 sería 2/6, 3/6. ¿Cuánto? ¿0.5? 0.5, dice el compañero, 1/2. Ok. Entonces, bueno, de estos, hagan las cuentas, despéjanse el capacitor C36. Y bueno, si ustedes hacen aquí la suma, 1/3 más 1/6, y lo pueden hacer directo con su calculadora, 1/3 más 1/6 da 0.5, o sea, 1/2. Esto es 1 entre 2 microfaradios. Pero luego acuérdense que hay que sacar el inverso. Esto no es la capacitancia equivalente. Y el inverso de esto es, al 3/6 le doy vuelta y quedaría 3/6 así, y al 1/2 le doy vuelta y quedaría 2. Quedaría 2 microfaradios. ¿Sí estamos bien? Ok. Sí, profe, todo bien. Perfecto. Quiere decir que de los dos de arriba voy a sacar uno que sería de 2. Y les había dicho, siempre en serie el que obtienes es más pequeño que cualquiera de los dos. Uno era de 3, otro de 6, el que obtienes es uno de 2. En los dos de abajo hago lo mismo. También están en serie y los vamos a sumar con la misma formulilla. 1 entre capacitor 2,4, así le llamé a ese capacitor, es igual a 1 entre 2 microfaradios más 1 entre 4 microfaradios. Entonces queda 1/2 más 1/4. Aquí serían 2/4 más 1/4, 3/4, si no me equivoco. 3 entre 4, 3/4 de microfaradio. Y obviamente para despejar C24 le doy vuelta a la fracción. Aquí, como les decía en la mañana, le damos vuelta a estos números, pero eso significa también darle vuelta a estos números. Y de esa manera obtenemos el C24, que sería 4/3 de microfaradio. Si ustedes sacan la calculadora, esto es aproximadamente 4/3, es 1.33333 microfaradios. Y nuevamente se cumple lo que habíamos dicho. En serie siempre obtienes uno más pequeño. Teníamos uno de 2, uno de 4, ahora tienes uno de 1.333. ¿Qué debemos hacer? Debemos de volver a dibujar el circuito, pero ahora haciendo estas sustituciones, quitando estos dos y colocando los que acabamos de obtener. El circuito quedaría así. Acá va a ir el 3,6. Y luego por acá hacemos esto. Aquí va a ir el 2,4. Luego todo esto está conectado a una fuente de voltaje de 9 volts. Entonces, ahí está. Y aquí tenemos 9 volts, donde obviamente este es el más y este es el menos en la pila. ¿No son 90 volts, profe? Ah, sí, le quité el 0, pues le ponemos 90. 90 volts. Y ponemos los capacitores. Arriba iría el de 2 microfaradios. Este capacitor es el que le llamé el capacitor 3,6 y es de 2 microfaradios. Y abajo va el capacitor 2,4. Entonces, capacitor 2,4
Y bueno, si quieren dejar decimales, dejen decimales. Si no, pues pónganle la fracción. El 2/4 que es de 4/3 de microfarados. Y ya está. Ahora ese sería nuestro circuito ya reducido. ¿Y qué sucede con esos dos capacitores? Están en paralelo. Que ahora esos me quedaron en paralelo. Está claro que estos dos están en paralelo. Por lo tanto, vamos a sacar un capacitor final de esos dos, dándonos cuenta que esos están en paralelo. Así que ahora los vamos a sumar en paralelo. Entonces esto es 2/4. Y hacemos la reducción. Entonces quedamos que de todo esto tenemos estos dos que están en paralelo. Y aquí ya no hay espacio. Bueno, y estos están en paralelo. Y como están en paralelo y ya nada más va a quedar uno, entonces le voy a llamar el capacitor equivalente. A este capacitor le voy a llamar capacitor equivalente. Y sabemos que el capacitor equivalente en paralelo no es más que la suma de los dos. Es una suma directa. Hay que sumar el capacitor 3,6 más el capacitor 2,4. Que bueno, si lo quieren dejar en decimales, sería 1.3333 más 2, quedaría 3.3333 microfarados. Y ese sería el capacitor final. Ahora puedo construir un nuevo circuito, pero ya nada más con ese capacitor. Y tendríamos lo siguiente. Nuestra pila de 90 volts o nuestra fuente de voltaje 90 volts conectada a un solo capacitor, que sería ese que acabamos de calcular y que le llamé capacitor equivalente. Entonces, esto es lo que tenemos finalmente. Pues vean cómo van las figuras. Cada vez voy haciendo una figura más simple, porque ahora me tengo que regresar, y eso es importante que hagan las figuras, porque ahora nos tenemos que ir hacia atrás. Ahora vamos a empezar con esta. ¿Qué sabemos de esta figura? Pues que hay un capacitor que es de 3.33333 y que está recibiendo 90 volts. O sea, el voltaje que recibe mi capacitor, este final, es de 90 volts. Como tengo capacitancia y tengo voltaje, puedo calcular la carga. ¿Cuánta carga tiene este capacitor? Pues uso la formulilla de capacitancia, que sería capacitancia equivalente es igual a la carga que tiene este capacitor dividida entre el voltaje. Y de aquí puedo sacar la carga. Y la carga sería el capacitor equivalente multiplicado por el voltaje. Esto es 3.3333 y ahí a lo mejor sí va a dar números enteros. Microfaradios multiplicando el voltaje que son 90 volts. ¿Y cuánto da eso? $300. 300 cerrados. 300 microcoulomb. Este capacitor equivalente tiene entonces almacenados 300 microcoulombs. Ahora, no se nos olvide de dónde viene. Este capacitor pues también está recibiendo 90 volts. Y ahora tenemos que regresarnos a la figura anterior. Entonces ahora vamos hacia atrás. Como dice la canción, de reversa, mami. Ahí. Entonces, ahora vamos hacia atrás. Yo sé que este capacitor equivalente nació de dos que estaban en paralelo. ¿Qué sucede cuando estás en paralelo? En paralelo, ¿es la misma carga o el mismo voltaje? La carga es igual a la suma de cada uno de ellos, ¿no?
Ok. El voltaje es el mismo para todos. El voltaje es el mismo para todos y de hecho es el mismo voltaje que el equivalente. El equivalente está recibiendo 90 volts y él nació de dos que estaban en paralelo. Esos que estaban en paralelo estaban recibiendo el mismo voltaje. Entonces, el voltaje de cada uno de esos capacitores es el mismo que el que tiene el equivalente. Y como el equivalente recibe 90 volts, ellos también reciben 90 volts. Así que el voltaje en este capacitor que le llamé 3.6 y al voltaje le voy a llamar voltaje 3.6 es de 90 volts. Y el voltaje del otro que le llamé el capacitor 2.4 y le voy a llamar voltaje 2.4, voltaje 2.4 también es de 90 volts. Ambos reciben el mismo voltaje y es el mismo voltaje que el equivalente. Como ya tengo carga y voltaje, perdón, capacitancia y voltaje en cada uno, puedo calcular la carga. Puedo calcular la carga que va a haber en cada uno de los capacitores. En el de arriba le vamos a llamar la carga, y lo voy a poner acá porque ya nos cabe, la carga 3.6 se obtiene multiplicando la capacitancia 3.6 por el voltaje que recibe, que es el voltaje 3.6. En otras palabras, 2 por el voltaje que vale 90, esto me da 180. Así que este capacitor está almacenando 180 microcoulomb. El otro capacitor que le llamé 2.4 también conozco su capacitancia, conozco su voltaje, puedo calcular cuánta carga hay en él. La carga en este capacitor 2.4 sería la capacitancia 2.4, que la conocemos, es 4 tercios, por el voltaje que recibe, que es el voltaje 2.4 y que es de 90. ¿Cuánto da 2 tercios por 90? Digo, 4 tercios por 90. ¿120? 120. Esa es la carga que tiene almacenada ese capacitor, 120 microcoulomb. Y ahora verifiquen, si suman las cargas, ¿qué me tiene que dar? Si sumamos estas dos cargas, 180 más 120, ¿qué me da? 300. 300, que era la carga que tenía el capacitor final. Ya que en paralelo las cargas deben sumarse. Entonces la suma de estos dos me da 300. Y 300 microcoulombs era la carga que tenía este capacitor. Entonces vean que todo va cuadrando. El voltaje que reciben es el mismo, pero la carga que guardan no es la misma. Los dos de arriba guardan, el 3.6 está almacenando 180 microcoulombs, mientras que el de abajo está almacenando 120. Y eso me permite regresarme a la figura original, porque ¿qué tenemos? Que el 3.6 nació de dos capacitores que estaban en serie. Entonces, ahora nos movemos hacia atrás en esta dirección y por eso voy pintando las flechas que nos vamos de regreso. Porque ahora me pregunto, bueno, pero este 3.6, ¿de dónde nació? Ah, este nació de dos que estaban en serie. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que en serie, ¿qué ocurría? Que el voltaje era diferente, pero las cargas eran iguales. Pero las cargas son las mismas. Estos que están en serie reciben la misma carga. Y es la carga que tiene el equivalente, que es de 180 microcoulombs. Estos dos capacitores, cada uno guarda 180. En serie las cargas no deben sumarse, es nada más la carga de uno y la carga del otro es la misma que la del equivalente. Así que este de arriba tiene 180 microcoulombs. Y el otro, el de 6, también va a guardar 180 microcoulombs. Y esa es la carga que tenemos en cada uno de los capacitores. Déjenme dibujarlo aparte porque ahí no hay espacio. Lo voy a poner acá en grande. Tenemos el de 3, tenemos el de 6. Y ellos, este es de 3 microcoulomb. 3 microfaradios, perdón.
y la carga que almacena es 180 microcoulomb. El otro, que es de 6 microfaradios, al estar en serie, debe tener la misma carga forzosamente. Ya en la mañana explicamos por qué la carga es la misma. Y ya está. Y esos serían los dos capacitores de arriba. Lo que sí no es lo mismo es el voltaje. Para el de 6 necesito menos voltaje que para el de 3. Es más difícil meterle 180 microcoulombs a este de 3 porque es más pequeño, es de 3, que este que es de 6. Este es más grande. Por lo tanto, es más fácil meterle carga a este por ser más grande. O sea, hay que calcular el voltaje que hay en cada uno de esos capacitores. Y para calcular voltaje, pues de la formulita de capacitancia es igual a carga sobre voltaje, despejas voltaje. Y voltaje es igual a carga entre capacitancia. Entonces, el voltaje que hay en este de 3 sería, lo voy a poner por acá, el voltaje le voy a poner V3, sería la carga, 180 microcoulomb, dividido entre la capacitancia que es de 3. ¿Cuánto da esto? 180 entre 3, ¿cuánto da? 60. 60. Así que este capacitor se está llevando 60 volts. El otro capacitor, el de 6, el voltaje que está utilizando, le vamos a poner voltaje 6, es su carga, que son 180 microcoulomb, dividido entre su capacitancia, que es de 6 microfaradios. 180 entre 6. 30. 30 volts. Entonces vean cómo este capacitor necesita menos carga, menos voltaje que el otro. El otro necesitamos más voltaje. O sea, el voltaje es diferente porque les voy a meter la misma carga. Y ahora, si suman los dos voltajes, 60 en uno más 30 en el otro, te da 120, que es el voltaje que tenía, perdón, 90. 60 más 30 da 90, que es el voltaje que tenía el capacitor que resultó de ellos dos. En serie se suman los voltajes. 60 de uno y 30 del otro me da 90, que es el voltaje que tenía este capacitor 3.6, que nació de estos dos. Lo mismo sucede con los dos de abajo. Abajo tenemos uno de 2 y uno de 4, lo voy a dibujar acá. Ah, no, esa línea era para... Entonces, bueno, ustedes vayan haciendo la cuenta. Esos dos capacitores también están en serie. Y como están en serie, deben tener la misma carga. Y la carga que ellos tienen es la del equivalente. Y el equivalente tenía una carga de 120. Por lo tanto, estos dos capacitores están almacenando 120 de carga. Entonces, estos, aquí va el primero. Aquí va el segundo. Aquí tenemos nuestro capacitor de 2 microfaradios. Este es de 2 microfaradios. Y la carga que él está recibiendo es la misma que este, que es de 4 microfaradios. Al estar en serie tienen la misma carga y es la carga del equivalente. Y el equivalente tenía 120. Así que cada uno de ellos tiene 120 microcoulomb. 120 microcoulomb acá y 120 microcoulomb acá. Con esta ya puedo calcular el voltaje que necesita uno. El voltaje para este, vamos a llamar el voltaje 2, sería su carga, 120 microcoulomb entre su capacitancia, que es 2 microfaradios. Entonces tenemos 120 entre 2, 60. Así que este capacitor necesita 60 volts. Y el otro de acá, el voltaje 4, le vamos a llamar, sería
su carga, que también son 120 microcoulomb, dividido entre su capacitancia, que es 4 microfaradios. 120 entre 4 es 30. Así que este necesita 30 volts. Y si sumamos los dos voltajes, este necesita 60 volts, este necesita 30 volts, la suma da 90. Y 90 era el voltaje que tenía este capacitor que nació de ellos dos. Ahí se puede apreciar claramente cómo todo cuadra, cómo en serie hay que sumar los voltajes y la carga no hay que sumarla. Y en paralelo al revés, sumas las cargas, pero no suban los voltajes. ¿Sí quedó claro cómo hemos hecho el análisis o alguien se nos confundió? Todo good. Perfecto. Ahora, siempre es recomendable, cuando tengan capacitores, pues hacer una tablita donde pongas todos tus resultados ya ordenados, porque si se fijan, pues es todo un caos aquí. Primero vamos hacia adelante y luego vamos de reversa. Entonces aquí es conveniente hacer una tablita, donde vas a poner el capacitor en microcoulomb. Aquí va el de 3, el de 6, el de 2, el de 4. Bueno, aquí no cabe 4 ya. Bueno, no tengo espacio para hacer la tablita. Entonces, capacitancia microcoulomb, lo voy a hacer más pegadita. Sería el de 3, el de 6, el de 2, el de 4. Acá vas a poner el voltaje en volts. El de 3 necesitaba el voltaje 3, 60. El de 6, 30. El de 2, 60. Y el de 4, 30. Y vamos a poner la carga en microcoulomb. El de 3 tenía una carga de... Profe, disculpe. Ajá. Ahí en la C es microfaradios o microcoulomb. Microfaradios. Es microfaradios. Ok. Entonces, bueno. Aquí sería 180. El de 6 también tiene 180 microcoulomb. El 2 y el 4 ambos tienen 120. Y así hacemos una tablita con los resultados para que ya mostremos en resumen todo lo que hemos calculado. Y listo. Siempre les voy a recomendar, les voy a pedir que hagan esta tablita. Al final, una vez que ya hayan acabado, hacen la tablita para que al momento de revisar sus exámenes yo pueda ver que todo está en orden y que todo es lo que tenía que ser. Entonces, fíjense cómo se analizan ese tipo de sistemas. Hay que empezar siempre por lo que sea evidente, por lo que es claro, que en este caso será evidente que los dos de arriba y los de abajo estaban en serie. Reduces y ahora ya ves que es evidente que están en paralelos. Reduce y ahora ya te quedan de otra forma y así sucesivamente hasta que llegas a un solo capacitor. Cuando ya nada más te queda un capacitor, calculas su carga y su, pues por lo regular su carga, porque el voltaje ya lo conoces, y te vas de regreso. Ves de dónde salió ese capacitor equivalente. En este caso salió de dos que estaban en paralelo. Como están en paralelo, es el mismo voltaje. Como ya sabes su capacitancia y sabes su voltaje, puedes calcular su carga de cada uno y ahora te regresas. Y el de arriba salió de dos que estaban en serie, entonces tienen la misma carga, que en este caso es 180, y los dos de abajo están en serie, la misma carga que el equivalente, que es 120. Y hay que estar usando constantemente estas formulitas, la definición de capacitancia, para calcular los voltajes o las cargas en cada uno de los capacitores. Hay que hacerlo con calma, no es complicado. Si se fijan, son operaciones sencillas. Nada más no hay que equivocarnos y tener bien claro qué es lo que se suma en serie y qué es lo que se suma en paralelo.
qué es lo mismo en serie o qué no cambia en serie y qué es lo que no cambia en paralelo. Eso sí hay que recordarlo para hacer nuestro análisis. Ok, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces, vamos a hacer otro ejemplo, pero para que no se haga tan largo el video, lo que voy a hacer es poner 2 videos. Es otro ejemplo que ya lo he resuelto en otras clases y tengo grabada la clase, nada más lo voy a editar para que sea cortito. Ya ven que normalmente durante las clases pues, hago pausas en lo que hacen las cuentas, veo el chat y bueno, pues, el video queda muy, digamos, extenso por todas esas pausas que vamos haciendo. O sea, hay un segundo ejemplo que quería hacer, pero obviamente no me va a dar tiempo ya, falta poco tiempo. So, lo que voy a hacer es, voy a tomar el video que tengo grabado de ese ejercicio y lo voy a editar para que sea mucho más rápido y quede un video cortito, de unos 15 minutos a lo máximo, y se lo agregamos a esta clase. Voy a subir 2 videos. Esta grabación, que va a ser como de 1 hora aproximadamente, y la otra grabación, que va a ser nada más como de 15 minutos, que contiene el otro ejemplo. Entonces, y de esa manera, pues quedarían ya 2 ejercicios de capacitores o de arreglos de capacitores. El procedimiento, lo mismo que puede pasar, pues, que el capacitor sea mucho más grande, que haya muchos más elementos y entonces es más engorroso el camino, porque hay que ir haciendo reducción tras reducción hasta llegar a un solo capacitor. Pero digamos, todo es repetitivo. Entonces, les voy a subir ese otro video para complementar la clase del día de hoy. Y ya, pues el día de hoy sería todo. Esta es la clase del viernes y nos veríamos el próximo lunes. Y la siguiente semana le vamos a hacer igual. Lunes los veo 11:30, lunes y martes. Miércoles y viernes los voy a ver 7 de la mañana la próxima semana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Por ahí alguien puso algo. Ajá. La fecha de esta clase, ¿le ponemos la de hoy o la del viernes en la bitácora? Pues si quieren pónganle la del viernes. Dios. Dice, suba también el de las caguamas y las papas donde explica el producto punto. No, ese era de estática. Entonces ya cuando lleven estática, vemos el producto punto con caguamas. Aquí, no hemos visto caguamas, todavía no llegamos a ese tema. Seguramente vamos a llegar y lo veremos. Ok, pues aquí le vamos a dejar para que no sea tan largo el video y le voy a agregar otro pedacito. Los voy a poner separados, nada más para complementar. Es simplemente otro ejercicio más largo, tiene más capacitores, pero el camino es exactamente el mismo. Entonces, nos vemos el día lunes. Cuídense. Gracias, profe, igualmente. Vale. Adiós, profe. Dale, profe. Vamos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Dale, profe, gracias. Órale, bye. Luego, profe, gracias. Hasta luego.